Bueno, en este caso vamos con el ejemplo 3 que os ponía en los apuntes para ver otro tipo de ejercicios que os pueden pedir en plano horizontal, y en este caso, en vez de que esté el objeto y que haya una fuerza tirando de él, como veíamos en el ejemplo anterior, aquí fijaros que en el ejemplo 3 dice que el bloque es lanzado con una velocidad de 4 metros segundo por una superficie horizontal y ya está, o sea que es lanzado, pero luego no hay ninguna fuerza que siga tirando de él, simplemente lo lanzo y lo dejo ahí, es decir, yo no voy tirando con una cuerda de él, como en el ejercicio anterior, en el ejemplo 2 sí que había una fuerza de 1,5 newton que tiraba constantemente, aquí no, aquí lo lanzo y ya está, entonces lo lanzo con una velocidad inicial, vamos a poner la velocidad inicial, nos dicen que es de 4 metros segundo, ¿vale? Esta es la velocidad inicial que nos dan, nos dice que lo lanzo con esa velocidad, nos dicen que el coeficiente de rozamiento es 0,3 y entonces simplemente ¿qué fuerzas van a actuar? Pues van a actuar obviamente el peso del cuerpo, eso siempre actúa, y la normal, que es la que sujeta, es la normal, es la fuerza que ejerce la superficie para sujetarlo. Y luego, obviamente, la fuerza de rozamiento, nos dicen que hay un coeficiente de rozamiento, es decir, esta es una superficie, será más o menos rugosa y hace que se vaya frenando. Obviamente, si yo lanzo un cuerpo y ya está, no hay ninguna fuerza que actúe permanentemente sobre él, no estoy tirando de él, lo único que va a actuar siempre va a ser la fuerza de rozamiento, que va a hacer que al final se detenga. ¿De acuerdo? Por lógica, vosotros pensad que lanzáis algo en una superficie y al final lo que va a pasar es que se detenga. Bien, en el eje Y vais a poner, y lo ponéis, aunque siempre va a ser igual en los planos horizontales, ya os lo he dicho en el otro, en el eje Y, las fuerzas en Y, ¿qué es lo que tenemos? Las fuerzas en Y tenemos la normal hacia arriba y el peso hacia abajo, pero ¿qué ocurre? Que estas fuerzas son cero, ¿vale? Al final las fuerzas en Y son cero, ¿por qué? Porque solo se mueve en la horizontal. Acordaros que esto ya os lo he dicho de antes. Luego 0 newtons, luego de aquí sacamos que la normal, si n menos p es igual a 0, la normal es igual a p. ¿De acuerdo? Esto en el eje Y. En el eje X, pues aquí sí que hay fuerzas que actúan. No hay ninguna fuerza que tire del cuerpo, solo está actuando la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza de rozamiento es la única fuerza que actúa en el eje X. Entonces, acordaros que decíamos que según la primera ley de Newton, la fuerza total que actúa en el cuerpo, sobre un cuerpo, es la masa. Esto siempre. Y aquí, ¿cuál va a ser en este caso la fuerza total? La única fuerza que está actuando es la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, la fuerza de rozamiento actúa, vamos a poner aquí una cosita, y es que actúa ¿en qué sentido? En sentido contrario al movimiento, está frenando. Luego la fuerza de rozamiento la ponemos negativa y eso va a ser igual a m por a, ¿de acuerdo? Si de aquí lo que queremos ahora, tenemos ya planteada la ecuación, la única fuerza que actúa es la fuerza de rozamiento en sentido negativo y esto lo igualamos a la masa por aceleración. Estas son las ecuaciones que ya tenemos planteadas. Ahora nos piden, en primer lugar, bueno, describir el movimiento del bloque. Pues diríamos eso, que como no hay ninguna fuerza tirando de él, solo actúa la fuerza de rozamiento, sería un movimiento decelerado en el que el cuerpo va perdiendo velocidad hasta que se pare. ¿De acuerdo? Y ahora nos piden que realicemos los cálculos que permitan conocer los datos fundamentales del movimiento. ¿A qué se refiere esto? Pues que calculemos la aceleración. No os preocupéis que yo os especificaré cuáles son las magnitudes que quiero que halléis. Entonces, vamos a hallar cuál es la aceleración con la que se mueve este bloque. Bien. Si nosotros, atendiendo a esta fórmula, pues vamos a ir sustituyendo, ¿de acuerdo? Atendiendo a la ecuación que he planteado, tenemos que la fuerza de rozamiento, siempre el problema ya lo sabemos, es mu por la normal. Y esto es igual a la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces,
Fijaros aquí que muchas veces ocurre esto, menos mu siempre es igual al peso en este tipo de problemas, acordaros. Entonces, menos mu por m por g es igual a la masa por la aceleración. Es importante que lo planteéis así, ¿por qué? Porque la m necesito utilizarla, porque fijaros que no me dan ese dato, entonces podríais quedaros ahí atascados y decir la m, pues la m se simplifica, ¿de acuerdo? Entonces ahora directamente la aceleración es igual a menos mu por g. Esto es un dato negativo de aceleración que es menos 2,9 metros segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir el dato de aceleración? Pues que es una aceleración que hace, o sea, que es negativa, quiere decir que va frenando el objeto, ¿de acuerdo? Bien, como veis, nos piden, nos da la velocidad inicial. Entonces, al darnos la velocidad inicial, también nos pueden pedir otras cosas de otras magnitudes de referente a cinemática, es decir, al movimiento. Entonces, por ejemplo, nos pueden pedir tiempo en pararse. O sea, ya nos pueden pedir cosas de cinemática, ¿de acuerdo? Entonces, tiempo en pararse. En pararse, ¿qué quiere? Que la velocidad final sea igual a 0 metros segundo. Sabemos, porque nos lo han dado, que la velocidad inicial es 4 metros segundo. ¿De acuerdo? Y también conocemos la aceleración del movimiento, la habíamos sacado de aquí, que era 2,9 metros segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ecuación podemos usar? Pues siempre si podéis usar la primera, que sabemos que es la más fácil, pues ya está. Entonces tenemos que la velocidad que queremos 0 porque queremos que se pare, velocidad inicial que teníamos 4, ponemos siempre negativo para indicar que está frenando, o bien la aceleración la metemos negativa como nos la habíamos hallado, o bien que no se nos olvide poner, aquí tiene que haber un menos delante para indicar que va frenando, por el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí despejamos el tiempo, ¿vale? Y aproximadamente os tiene 0,3 segundos lo que tarda en... Este es un problema típico también de plano horizontal.